El centro es un campus enteramente enfocado a la creación. Todos son carreras, tenemos 8 carreras más un montón de posgrados que están íntegramente dedicadas a las industrias creativas. Y pensar en incorporar la arquitectura como esa octava carrera tiene que entenderse en ese marco, un marco muy bauhasiano, ¿no? La tradición, digamos, de hace 100 años, ¿no? En el que no habían límites claros entre diseño gráfico, entre pintura, arquitectura, ingeniería, es decir, todo moda, cine, en el que todo de algún modo forma parte de un discurso con distintas facetas. Arquitectura en centro, como el resto de las carreras, tiene un tronco común, una serie de materias integrales que prácticamente abordan los 2 primeros semestres y que continúan lateralmente hasta el 6º semestre. Esto hace que nuestros alumnos estén continuamente mezclados y ya aprenden a trabajar en colaboración, aprenden a trabajar también de una manera interdisciplinar. Los trabajos, por ejemplo, de colaboración con un estudiante de cine, pues te puede facilitar entender la idea del traveling, ¿no? La idea tan corbusiana de la promenade arquitectural, ¿no? De cómo pasas de un lugar a otro, cómo entiendes esa vivencia del espacio, o cómo entiendes el round plan de Adolf Loos. Otro aspecto fundamental de la carrera es que de hecho es el único programa del siglo XXI que tenemos en México, programa de arquitectura del siglo XXI. Este siglo han aparecido bastantes carreras nuevas, muchas vinculadas a proyección de futuro, a temas de computación y demás, pero la arquitectura es una profesión milenaria. O sea, hay quien dice que hasta es quizá el segundo oficio que se conoce en la historia. Y a veces en ese sentido uno se podría preguntar qué tan distinto puede ser un programa del siglo XXI con una profesión milenaria. Y sí hay algunos aspectos cuando trabajamos y diseñamos el programa, teniendo en cuenta las mejores prácticas, las mejores experiencias, los mejores programas, alguno de México, hay un par que tienen un buen origen, o 3, y sobre todo algunas experiencias internacionales, tuvimos en cuenta muchos casos que estudiamos a fondo, pero también nos dimos cuenta que hay algunos aspectos que no se abordaban. Por ejemplo, cuando yo estudié arquitectura en Barcelona, estudiábamos urbanismo, estudiábamos la urbe, es decir, estudiábamos el hardware de la ciudad, cómo son las calles, cómo son las banquetas, qué dimensiones tienen que tener los edificios. Pero nos olvidamos del software, nos olvidamos que lo principal no es la urbe, sino las cívitas, es el lugar de los ciudadanos. Entonces, desde una perspectiva del siglo XXI nos importa más el entorno y por tanto cómo habitamos, poniendo al ciudadano por delante de la dimensión de la banqueta. La banqueta va a ser algo que se va a determinar a partir de las necesidades y los usos de ese habitante. Por tanto, las ciudades ya no son ese hardware para coches, ese Scalextric, esa pista permanente de cómo van a circular eficientemente los coches y los estacionamientos y todo eso, sino cómo habitamos los ciudadanos, como primero de a pie, eventualmente en bicicleta, en patineta, en moto, en coche, sobre todo en transporte público, ¿no? Entonces, no tenemos urbanismo, tenemos entorno. Que eso no quiere decir que no sepamos dimensionar la banqueta y la calle, sino que hay que entenderlo de una manera mucho más holística. Hay aspectos en la agenda fundamentales y cuando yo estudié arquitectura, prácticamente en arquitectura, que eran 6 años y era muy selectivo, prácticamente todos éramos hombres y había una lectura muy sesgada en términos de género. Hoy por hoy muchos aspectos han cambiado y tenemos que ser muy conscientes de cómo es la ciudad desde una perspectiva de mujer, cómo es
una ciudad incluyente, cómo es una arquitectura incluyente. No solo es una cuestión de generar formas sugerentes, sino cómo esas formas hacen más amable la vida de todos, o sea, tiene que ser incluyente. Como también, otro aspecto muy importante, es si el 42% de la generación de CO2 en el planeta está vinculada a la industria de la construcción, es decir, somos una parte fundamental del problema, del deterioro de nuestro planeta. Y en primer lugar, es irrelevante estar hablando de temas de identidad nacional cuando un incendio en Los Ángeles puede estar afectando la costa de Colombia. Y por tanto, hay por un lado una conciencia planetaria de respeto al medio ambiente, y después hay también un trabajo profundo para tratar de pasar de ser parte del problema, de ese 42%, a ser parte de la solución. Claro. Porque necesitamos en nuestro planeta generar más hábitats. Hay mucha gente que no tiene dónde vivir. Entonces, en ese sentido, es fundamental entender cuáles son las prioridades. Pero el punto fundamental es cómo vamos a ser capaces de dar buenas soluciones para la vivienda que necesita la mayor parte de la población de este planeta. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ser capaces de diseñar un entorno inmediato en nuestras ciudades que sea más amable, que sea más incluyente y que por tanto sea el espacio de todos? Yo recuerdo cuando me invitaron a tomar esta responsabilidad, consulté con buenos amigos en ese momento, el que era el Dean en Harvard, el ETH de Zurich y otros, y había una coincidencia en todos ellos. Y es que nos interesan mucho las nuevas tecnologías, nos interesa mucho ser capaces de contar bien las cosas con realidad virtual o tener brazos robóticos, etc. Y tener un programa de primera, sin duda, pero que lo fundamental, todos me decían, es que tengas a los mejores profesores. Y en la medida que puedas seleccionar a los mejores alumnos. Esa es la clave. Y me lo decían los directores de las mejores escuelas del mundo. Entonces, si bien cuando empiezas una escuela no puedes estar seleccionando a un alumno de cada 20, porque no tienes 20 para escoger, progresivamente sí, cada vez más afortunadamente, pero sí puedes desde el primer momento tener a los mejores maestros. Y este sí ha sido un reto y es un reto, y para mí creo que es fundamental tener la mayor exigencia ahí y que estén los mejores arquitectas y arquitectos del país, invitados internacionales también, con las mejores acreditaciones, con maestrías, con doctorados de las mejores universidades, y que además tengan una práctica profesional reconocida. Bueno, en primer lugar, partiendo de reconocer que el modelo del maestro del siglo pasado, maestro, magíster, y el aprendiz, era algo que era un proceso de gravedad. Conocimiento que se decanta, el otro lo recibe, y ese aprendiz acaba siendo en su día también maestro. No importa si hace zapatos o si hacía arquitectura, ¿no? Había un conocimiento que se impartía y aprendías. ¿Qué aprendía ese alumno o ese aprendiz? Un conocimiento cerrado. Es decir, estudiabas en alguna de estas escuelas más o menos buenas o malas, que son la mayoría las segundas, y la idea es que aprendías a tener la respuesta para preguntas predeterminadas. Es decir, ¿cómo se hace una casa para 5 personas, 3 recámaras, 2 coches, cocina, todo el programa? Y había soluciones. Y estudiabas también los casos, cómo lo hacía Jacobsen, ¿no? Cómo lo hacía Pani. Tenías un cierto conocimiento histórico, también contemporáneo, cómo le hace ahora fulanito o
cómo la hizo Tatiana en Monterrey, o cómo es el cómo, pero no tanto el qué. Y una escuela que te enseña a responder cómo, para mí ya es una escuela obsoleta. Lo que nos interesa en clave siglo XXI, en el que la información es permanente y además fugaz, muchas veces caduca, no tanto es ese conocimiento por decantación, en el que llegas a saber todo lo que sabe el maestro, sino que el maestro se convierte más en un guía de laboratorio, en el que el maestro no necesariamente tiene que tener las respuestas. El maestro tiene que ser el que nos guía y nos da el rumbo y el ritmo. Entonces, ese es un poco el enfoque y la diferencia que de algún modo pues, tratamos de compartir en claustro sino hasta entre nuestros profesores, para tener, digamos, esa concepción común de qué es hoy en el siglo XXI la enseñanza de la arquitectura. Pero es un proceso de aprendizaje. Yo creo que ya no podemos hablar de cómo se enseña la arquitectura, sino cómo se aprende, porque la aprendemos juntos.